un gran regalo. Y posiblemente usted ha escuchado estos versos ser leídos y ser citados muchas veces, incluso desde este púlpito. Pero el Señor me dijo que mientras llegamos al fin del año 2019 y entramos en el año 2020, yo he aprendido que Dios es perfecto. Dios es completamente perfecto. Por ejemplo, todos ustedes saben que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, no las fechas, sino el nacimiento de Jesús en esta época. ¿Qué fue la fecha en la que Él nació o no? Bueno, hay muchas pruebas en la Biblia que indican que Jesús no nació en el mes de diciembre, sino en otro mes. Y yo en este mes creo que voy a compartir con ustedes un poco más detalle desde el punto de vista de la Biblia, cuándo fue eso. Pero lo que me asombra de conocer y de escudriñar la palabra, los evangelios, los profetas, sobre el nacimiento de Jesús, es la perfección de Dios. Dios es perfecto, su voluntad es perfecta, su plan es perfecto, y cuando Dios dice una palabra, la palabra se cumple 100%, no una parte, no un 99%, su palabra siempre se cumple. Donde quiera que Él la suelta, su palabra se cumple. Y estudiando todo esto en los libros históricos y todo lo demás, vimos que en Jerusalén hay una sola época en el año donde las ovejas paren y dan a luz, y es en la primavera. Y las ovejas en ese tiempo es cuando requieren mayor cuidado, porque es cuando van a dar a luz. Y las ovejas, aparte de que sirven como alimento al pueblo de Israel, también eran utilizadas para los sacrificios, que eran parte de la costumbre y de lo mandado por el Señor. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta de que Jesús fue sacrificado, Él fue a la cruz en el tiempo de la celebración de la fiesta judía llamada la Pascua. Todas las cosas relevantes en la Biblia han ocurrido en los días de las fiestas judías. Hay 8 fiestas, no voy a entrar en ese detalle, pero en la primavera se tiene un especial cuidado con el nacimiento de las ovejas, porque esas ovejas son utilizadas para sacar a la mejor, para utilizarla en el sacrificio que se va a hacer en la Pascua, que generalmente cae, creo que es en el mes de Nisan. Estamos hablando entre marzo y abril aproximadamente, en esos meses de ahí. El Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús nació habían pastores, lo cual sugiere que como era la época donde se cuidaban las ovejas porque iban a nacer y estas nacían en la primavera, de ahí sacan una de las pistas los estudiosos para indicar que Jesús nació en la primavera. Juan el Bautista dijo que Jesús lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios es perfecto y la palabra que Él trae hoy para nosotros es perfecta. Y la vamos a compartir bien rápidamente porque tenemos una cita a las 12:30. Yo quiero que leamos esta palabra y yo quiero que la leamos en la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Antes de leerla, quiero que sepan que esta carta que escribió el apóstol Juan, que es el mismo autor del Apocalipsis, que es el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre, Juan, esta carta fue dirigida a personas creyentes. No fue una carta mandada a un pueblo llamando a arrepentimiento. El contexto y el contenido de la carta completa
está dirigida a personas que creen. O sea, que si hay alguna persona que todavía no haya entregado su vida a Jesús en este lugar o nos está escuchando, aunque la carta sirve, pero esto es un mensaje para personas que han nacido de nuevo. Y dice de la siguiente forma: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Vamos a hablar bajo el tema amando el mundo equivocado en el día de hoy. Cuando esta palabra habla del mundo, y en todas las versiones utiliza una palabra griega que es la palabra cosmos. Pero en el griego el significado de esta palabra no está relacionado al mundo físico como nosotros lo vemos, a todo lo que nos rodea. Esta palabra cosmos habla o se refiere más bien al conjunto de filosofías, valores y realidades espirituales cuyo gobernante es Satanás. En pocas palabras, cuando aquí se refiere a la palabra mundo, se está refiriendo a todas las filosofías, creencias y sistemas de valores que Satanás ha promovido desde la misma creación de la tierra y de la humanidad. Y él es quien domina. Y el trabajo de ese mundo o de esa corriente espiritual donde Satanás es el líder es lograr impedir que los seres humanos se conecten con el mundo, con el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es su trabajo. Y esta palabra, yo siempre he pensado que es tan poderosa, es una de mis citas bíblicas preferidas, por el hecho de que toda la escritura tiene eventos donde Satanás ha hecho incursión para tratar de destruir el propósito de Dios en la vida de alguien o en una nación o en un sector de la humanidad. Y siempre ha utilizado tres pecados o tres sistemas de valores que el mundo valora hoy en día y que la mayoría de los seres humanos valoran hoy en día en la humanidad. O sea que cuando aquí la palabra está diciendo no amen a este mundo, está diciendo que no nos aferremos a esta corriente de valores, porque si lo hacemos, dice ahí, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. O sea que el costo de amar todas las filosofías de este mundo, todos los valores que Satanás promueve, el costo de amar y apegarse al mundo es no contar con el amor del Padre. No contar con el amor del Padre. En Juan 17, Jesús hizo una oración muy importante que está recorrida en el capítulo 17 de Juan. Y en el verso 15 de ese capítulo, una de las peticiones que Jesús le hizo al Padre fue: no los saques del mundo, refiriéndose a nosotros, sino que los protejas del maligno. O sea, que es la intención del Señor que nosotros estemos en este mundo por un tiempo definido, pero que estando aquí nosotros no seamos afectados por el mundo. De eso se trata. Es como una barca que navega en el océano
el barco está en el océano, pero si el océano se mete dentro del barco, ¿qué ocurre? Se hunde. Y Dios, el regalo que nos tiene a través de este mensaje, es un recordatorio a todos los que estamos aquí. Es un recordatorio de por qué muchas veces nosotros venimos a la iglesia, oramos, adoramos, diezmamos, ofrendamos, vamos a misiones juntos, brincamos en alabanza y la adoración, pero hay muchas personas que se nos acercan, que nos dicen, me siento seco, porque a pesar de que estoy en esta rutina de hacer todas estas cosas, nada me sale bien. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha estado en un desierto y ha expresado que ha durado demasiado en ese desierto? ¿Alguien conoce a alguien? Puede ser que usted lo conozca muy bien. Muchas de las razones por las que nosotros estamos en desiertos y permanecemos en desiertos es porque nosotros tenemos la falsa realidad y creencia en nuestra cabeza de que estamos con Dios por el hecho de asistir a la iglesia, de leer la Biblia o de sentarnos a tratar de conversar con el Señor. Todas esas cosas son vitales. Pero la palabra de Dios dice en Santiago 1, creo que es, que si una persona necesita sabiduría para algún problema que tiene, pídasela a Dios. Y habla de que nosotros tenemos que pedirle la sabiduría a Dios, porque de lo contrario vamos a tratar de enfrentar la situación o los problemas que tenemos con otra sabiduría. Muchas veces la sabiduría nuestra que viene de las experiencias y cosas que hemos aprendido, o muchas veces a través de la sabiduría de alguien más, la opinión de alguien más. Y si bien es cierto que Dios utiliza a cualquier persona como instrumento para aconsejar, no siempre todo lo que viene de otra persona, todo consejo, viene de parte de Dios. Y en Santiago dice que si tú y yo necesitamos la sabiduría para enfrentar lo que tú estás enfrentando en este momento, tenemos que pedírsela a Dios. Déjenme ver si encuentro el versículo. Si me pueden buscar Santiago 1. Uno 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él se la dará. O sea, si tú tienes una situación ahora, en este tiempo, y tú necesitas una guía, pídesela a Dios, pero hace una advertencia, pero pida con fe. En pocas palabras, si tú te acercas a Dios para que te dé sabiduría, tú tienes que tener la confianza de que Él te la va a dar porque su palabra lo dice. Y si Él te da la salida, tú tienes que entender que si Dios habla, muchas veces la salida que Él te va a dar no va a tener lógica muchas veces con lo que tú esperas que debe ocurrir. Porque la palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, están muy por encima. O sea que al pedir sabiduría tenemos que pedirla con fe, no dudando nada, ni siquiera una pizca. ¿Saben qué significa eso? Que si usted tiene un problema y usted se arrodilla y pide a Dios una solución, lo que Dios espera es que la fe suya sea tan grande como para crear una expectativa de que su respuesta va a llegar pronto. Pero, ¿cuántos de ustedes han orado pidiendo sabiduría y cuando se paran de la oración están con la duda, ¿me hablará Dios? ¿No me hablará? A lo mejor no me escuchó. ¿Cuánto le ha pasado eso? Aquí dice que cuando ustedes pidan, no pueden tener ningún tipo de dudas en su corazón. Porque, oiga, aquí viene la parte, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En pocas palabras, todo el que tiene una situación y le pide ayuda al Señor, Dios se la va a dar. Pero si duda en su corazón, la persona, como dice la palabra, se convierte en alguien inconstante. Un día está bien, otro día está mal. ¿Usted conoce a alguien, algún vecino suyo que adora al Señor y saliendo de la iglesia inmediatamente lo que sale de su boca no está con nada alineado a la palabra que se predicó? ¿Conoce usted a alguien así?
El Señor es mi pastor. Y saliendo por ahí, imagínate, con este problema que yo tengo, con esta situación que yo estoy viviendo. La palabra de Dios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y nosotros matamos las bendiciones de Dios en nuestra vida por lo que sale de nuestra boca. Ayer estaba leyendo casualmente en Lucas capítulo 1, cuando Zacarías es el papá de ¿quién? ¿Quién me dice? Levantando la mano. Zacarías es el papá de Juan el Bautista y su esposa se llama Elizabeth. Muy bien. Estaba leyendo en Lucas 1, porque estaba leyendo sobre el nacimiento de Jesús, y vi ahí que en un momento determinado dice la palabra que hicieron el sorteo y de los que eran sacerdotes le salió a Zacarías ir a ministrar una semana en el templo. Y dice que cuando él estaba ministrando en una ocasión, la gente afuera estaba orando y él estaba poniendo incienso en el incensario dentro del tabernáculo, dentro de la sinagoga. Y dice que de repente Zacarías se asustó porque se apareció un ángel al lado de donde el altar. Y le dijo a Zacarías: oye, Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas y tú vas a tener un hijo. Zacarías estaba orando, pero se asustó. Todo el que ora espera que Dios responda, pero en ese momento Zacarías dentro de la iglesia estaba orando y él claramente no esperaba que Dios le iba a responder. ¿Cuántas veces tú no has orado y oras, ya salí de eso, pero sin ningún tipo de expectativa de que Dios te va a responder? El punto es que el ángel que se apareció no fue cualquier ángel, fue Gabriel, él se identificó. Un ángel de mucho poder, un mensajero de Dios. Y Gabriel le dijo a Zacarías: tú vas a tener un hijo con tu esposa. Y él dijo: pero ¿y cómo va a ser eso? Nosotros somos ancianos, no hay forma de hacerlo. Y el ángel le respondió: yo hablo y mientras hablo estoy delante de la presencia de Dios. Yo soy un mensajero, es Dios que te está hablando. Y tú vas a tener un hijo pronto. Y él duda, y cuando duda, él le dice: el poder de Dios lo va a hacer, y le dice cómo va a ser su hijo, Juan el Bautista. Él va a ser una persona que no va a beber vino, no va a beber lo otro, porque tiene una misión específica. Y luego, oigan lo que le dijo: por haber dudado, yo te voy a dejar mudo, no vas a poder hablar hasta que no se cumpla. ¿Saben por qué? Porque Dios nos conoce. Lo que Dios estaba declarando era tan importante porque Juan el Bautista era el que había sido profetizado, que iba a preparar el camino para el Mesías, para Jesús. Y en ese momento no podía fallar porque la voluntad de Dios es perfecta. Diga conmigo: la voluntad de Dios es perfecta. Y Dios le dijo: te voy a dejar mudo para que tú no hables nada en contra de lo que se ha dicho acá. Y Zacarías quedó mudo. Dígale a la persona que está a su lado: cierra la boca. Leyendo este pasaje me di cuenta que cuando uno ora algo importante, una de las cosas que tenemos que hacer es ponerle un tape en la boca y cerrar la boca, porque lo dañamos. Y dice nuestro pasaje original que nosotros podemos estar en el mundo, pero no podemos amar al mundo. No estamos diciendo que tener casa, carro, tener un buen salario, buenos ingresos sea malo. Lo malo está en amar esas cosas. Lo malo está en depender de esas cosas. Lo malo está en hacer un ídolo de esas cosas. Y un ídolo es todo aquello que para mí significa seguridad. Y Dios nos está diciendo: no ames al mundo, porque el precio es que el amor del Padre no va a estar contigo. En Santiago 4:4, el mismo Santiago dice: la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios. Estar atado a los valores de este mundo nos hace enemigo de Dios. Y aquí habla de lo único que ofrece el mundo, lo dice el pasaje.
tres cosas. Número uno, en el verso 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Número uno, intenso deseo por el placer físico. En Gálatas 5, verso 19, esto sí quiero leerlo, dice lo siguiente. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, está hablando de la carne, los resultados son más que claros. Y está hablando de lo que ofrece el mundo. Número uno, los deseos de la carne. Póngale atención a esto. Los resultados son inmoralidad sexual. El sexo no es malo, la inmoralidad sexual sí lo es. El sexo fue creado por Dios para que una persona, un hombre y una mujer, fíjense que dije, un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales protegidos bajo el pacto del matrimonio. Todo sexo fuera del matrimonio es un pecado, es una inmoralidad sexual. La homosexualidad es un pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Las impurezas, pasiones sensuales, todo lo que usted ve en las redes sociales, en la televisión, de hombres y mujeres que visten y hacen movimientos seductivos, todo eso es el mismo diablo operando. Lo dice la palabra. La idolatría al dinero, a las posesiones, a todo. La hechicería. Voy a agarrar maní, lo voy a poner en una copa. Eso es una brujería. Lo que yo estoy diciendo es, como yo aprendí que si yo pongo maní aquí me va a ir bien, lo que yo estoy diciendo es que mi confianza está en poner ese maní en esa copa y no Dios. Eso es hechicería. Cuando usted juega la loto con la esperanza de que Dios le provea finanzas, eso es brujería. Sí, la loto es brujería. Eso es abominación a los ojos de Dios. Porque lo que una persona dice cuando juega la loto es, yo confío en ti, pero déjame darte una ayudadita. Las peleas. Peleó usted esta mañana. Eso es demoníaco. Los celos, los arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y todo pecado parecido. Dice, esos son deseos de la carne. Y eso es abominación a los ojos de Dios. David tuvo una experiencia con la segunda oferta que hace el mundo. La primera, deseos por los placeres físicos. Darme unas harturas, 2 hamburguesas a las 12 de la noche con una Coca-Cola bien fría. Dame la carne más grande. Y cuando están comiendo, comen como que no hay un mañana. Hay personas que usted la ve comiendo y usted siente la misma lascivia en acción a través de ellos. Número 2 de la oferta que hace el mundo. Dice el mismo verso 16. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Cuidado con los ojos. Número 2, deseo por todo lo que vemos. Codicia. En Eclesiastés, ojalá que yo la pueda encontrar. Eclesiastés capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente. Esto es el hombre más sabio del mundo hablando sabiduría. Oigan lo que él dice. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. En pocas palabras, todo lo que yo veía y lo deseaba, nunca me lo negué. Veía una mujer, la cogía. Veía algo, me lo comía. Veía algo y lo tomaba. Eso es lo que le está diciendo. Porque, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Esta fue la recompensa de todas mis fatigas. Verso 11.
Miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Este hombre sabio que vivió muchos años y Dios permitió que compartiera esta sabiduría, dice que en un momento de su vida, todo lo que sus ojos le ponían la vista, en eso él no se lo negaba. El mundo vende la idea, o sea, esta filosofía vende la idea de que hay que darse placer, que vivir una vida es tener una vida de placer, darse todo el gusto que desea la carne, darse todo el gusto de lo que los ojos ven. Y eso es demoníaco. Eso solamente nos lleva a nosotros a apartarnos del Padre, porque el pago, la recompensa de nosotros amar al mundo es no tener el amor del Padre en nosotros. David fue uno que un día estaba en la azotea y dice que miró y vio a una mujer bañándose desnuda. Lo que sus ojos vieron en ese momento, él mandó a buscar a esa mujer. Y ustedes conocen la historia. Betsabé se acostó con ella, la embarazó. Mató al marido para quedarse con la mujer, perdió el hijo y producto de esa decisión, de haber tomado una decisión basado en lo que esta escritura está diciendo que no hagamos, vino una maldición para su familia. David estuvo a punto de ser asesinado por su propio hijo, sus hijos se volvieron contra sus hijos, hubo una división en su reino, producto de tomar una decisión, producto de amar al mundo equivocado, producto de amar a la filosofía equivocada. Estamos en diciembre, estamos caminando hacia un nuevo año. Dios es un Dios de tiempo. El año, la década en el calendario judío empezó en la fiesta de Rosh Hashanah. Estábamos hablando de ella, creo que fue en el mes de septiembre. Pero también el calendario que estamos siguiendo, el gregoriano, también entra en una nueva década. Dios es un Dios de temporadas, Dios es un Dios de tiempos y Él nos está hablando en el día de hoy, nos está dando este regalo para que nosotros despertemos, porque muchas veces andamos dormidos amando las cosas de este mundo y las consecuencias de amar las cosas de este mundo son catastróficas, nos separan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas y muchas veces vivimos como tibios. Venimos a la iglesia, sin embargo entramos en prácticas que obviamente a Dios no le agradan. Dios condenó una iglesia por ser tibia, por estar de un lado y de otro. En tu vida diaria, en tu trabajo, ¿cuáles son las cosas que tú estás diciendo? ¿Cuáles son las cosas que tú estás haciendo que a Dios no le agradan? Apártate de ellas. Dice el Señor. Cualquier cosa que atrape tu atención, te atrapará a ti. Cualquier cosa que atrape tu atención, te atrapará a ti. Pon tu atención en Dios para que tú seas atrapado por el Espíritu Santo de Dios y puedas caminar de acuerdo al Espíritu. ¿Qué es aquello a lo que tú le estás poniendo atención en este momento de tu vida? ¿Qué es aquello que se ha convertido en un ídolo en tu vida, que te está apartando de las cosas del Señor? Número 3. En el verso 16 dice, un deseo insaciable por lo que vemos. Y la tercera, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Número 3, las cosas que ofrece el mundo. 1, deseo intenso por el placer físico. 2, deseo por todo lo que vemos, codicia. Y número 3, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Si tú eres de las personas que siente un profundo orgullo de las cosas que Dios te ha permitido hacer a través de ti, tú estás en peligro.
No hay nada malo en ser instrumento de Dios para lograr grandes cosas. El problema está en cuando este sistema filosófico llamado mundo que Satanás gobierna te hace creer y tú te crees que fuiste tú que lo hiciste. El problema está cuando tú te llenas de orgullo por las cosas que tú tienes y que tú posees, por el vehículo en el que andas, por la marca de la ropa que tienes puesta, por el gimnasio que tú vas, porque hay gimnasios que son más caros que otros, por el cine al que tú vas, por los restaurantes que tú visitas. Ese orgullo por las posesiones que tú tienes es demoníaco. Es parte de la filosofía del mundo. Y todo aquel que se aferra a eso, el amor del Padre no está en él. Dios mira de lejos a los orgullosos. Se puede tener posesiones, pero Dios nos está advirtiendo de que cuando tenemos posesiones, la usamos para obtener el placer de la gloria vana, de la vanagloria de los hombres. ¿Tuviste el carro en el que anda fulano? ¿Tuviste el piano que usa fulano? ¿Viste los tenis que se compró? El celular que él tiene ya no es un 10, es un 11. El colegio en el que estudia, en la universidad en la que estudia. Yo conozco a fulanito, yo soy amigo de Perencejo, yo soy amigo de Sutanejo. Todo eso es demoníaco. Todo eso es demoníaco. Y el verso 17 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. En pocas palabras, todo aquello que el mundo valora, deseos, codicia, orgullo, dice la palabra, todo eso es temporal. Pasará junto con nosotros, se acabará. Y conectarnos al mundo es tener una perspectiva temporal que se acaba. Y Dios quiere invitarte en esta tarde a que tu mentalidad, tu perspectiva cambie a una perspectiva eterna, a una perspectiva del reino de los cielos, donde tus ojos están puestos en las cosas eternas. Porque hay una realidad: todo el mundo al final será juzgado y solamente habrá dos opciones para estar. Y yo sé que muchas veces nosotros estamos en este mundo gozando de los placeres y llegamos a pensar que este paréntesis en el tiempo llamado vida va a ser eterno, pero no es así, se va a acabar. Nuestra perspectiva tiene que ser eterna. Y aquí dice que el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Solamente el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Porque no hay un lugar más seguro en el que tú puedas estar que no sea dentro de la voluntad de Dios. Y Dios nos da la solución a estas trampas. Comenzando el verso, Él dice: no ames, no te aferres, deja que yo cambie tu mentalidad todos los días. ¿Y cómo Dios puede cambiar mi mentalidad todos los días? Solamente si yo entro en intimidad con Él todos los días. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el hombre que se deleita en su palabra de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Sus raíces van a estar bien pegadas a la fuente. Sus hojas no caerán. Y todo lo que haga prosperará. Dios está diciendo: la solución a esto es estar pegado a Dios. La solución a esto es buscar que Dios se meta dentro de ti, que tú busques intimidad con Él todos los días y no una vez, varias veces al día. Pastor, ¿y cómo yo voy a trabajar si es todo el día? Tú sacas un momento devocional en la mañana, que sea lo primero que tú le dejas al Señor. Tú solo. Puedes hacerlo en familia, pero todo el mundo necesita ese momento de intimidad a solas con el Señor. Y luego
lo que tú leas ahí, haz como los animales rumiantes, que te mantienes meditando en eso. Jehová es mi pastor. Wow, si Él es mi pastor, Él me protege. Mientras yo voy en este vehículo, Él me está protegiendo. Mientras yo estoy sentado en mi oficina, el Señor me está protegiendo, me está cuidando. Aunque yo esté pasando por este momento de dificultad, no debo temer, porque su vara y su callado me infunden aliento. Eso es meditar, eso es deleitarse. Y la palabra dice que aquel que busca al Señor, Él le va a dar la capacidad de hacer las cosas que Él le agradan. Hay una parte que tenemos que hacer, y esa parte es buscar la intimidad de Dios. Ahora en diciembre, que se está acabando este 2019, es un tiempo propicio para reflexionar de todas las cosas que Dios te dijo que se iban a cumplir en este año. De todas las cosas que tú le dijiste al Señor que tú ibas a hacer, cuáles tú has cumplido y cuáles no. ¿Cuáles promesas tú le hiciste al Señor? ¿Cuáles se han cumplido? ¿Cuáles tú no has cumplido? Este es un tiempo para reflexionar, para apartarse, para que el Espíritu Santo te hable y te muestre dónde está tu amor, en qué mundo está tu amor. Porque Jesús fue tentado en estas tres cosas. Eva fue tentada en estas tres cosas, y todo el mundo es tentado en estas tres cosas. Hay personas que sucumben a una más que en otra, pero hay personas que sucumben a las tres: a los deseos de la carne, a la codicia de los ojos, a la vanagloria del mundo. Lo único que puede ayudarte a ti y a mí a combatir todo eso es una intimidad con el Señor constante todos los días, que tú tienes que empezar hoy mismo.